Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Jason España. Soy tutor del curso de Estadística Descriptiva y a continuación vamos a realizar una webconferencia correspondiente al paso número 4 para que puedan resolver algunas dudas o algunas inquietudes. De paso, vamos a hacer un ejercicio práctico en el set, pues, para que ustedes puedan tenerlo como base y poder realizar el trabajo de ustedes. Entonces, a continuación, les voy a compartir pantalla para observar una presentación realizada por el director del curso, Milton, el cual pues, realizó un OVA con todo lo correspondiente a la regresión y correlación lineal. Con base pues, al trabajo que vamos a realizar, como tiene que ver con esta temática, entonces vamos a utilizar el OVA para hacer una pequeña presentación, aclarar algunas dudas y algunas inquietudes con respecto al tema. Entonces vamos a empezar. El tema esencial de este paso tiene que ver con regresión y correlación lineal. ¿Qué es una regresión o una correlación lineal? Pues realmente lo que nosotros hacemos aquí en esta parte es tratar de relacionar dos variables mediante un modelo matemático con el fin de nosotros poder predecir algunos valores de una variable en función o con relación a la otra variable. Obviamente no todas las variables pueden estar estrechamente relacionadas. Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay algunas variables que tienen relación y algunas que no tienen relación, y los diferentes tipos de relaciones que hay. Entonces, en conclusión, aquí lo que vamos a hacer es tratar de analizar dos variables y observar si están estrechamente relacionadas para poder modelarlas y poder predecir valores futuros correspondientes a esas dos variables. Hay que tener en cuenta que en esta relación de las dos variables nosotros tenemos que leer muy bien el contexto, ¿sí? Porque en este caso, como vamos a realizar un modelo matemático, necesitamos, digamos, distinguir entre los dos tipos de variables. En este caso tenemos algo llamado la variable dependiente y la variable independiente. Entonces es importante tratar de que en el momento en el que relacionemos las variables, identificar cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Cuando hablo de dependiente e independiente, ¿qué significa? La variable que depende de la otra variable. Es decir, hay una variable que nosotros vamos a poder dar valores, digamos, aleatorios, y no nos va a importar el valor que se tome porque ella no depende de nadie. Pero la otra variable sí depende del valor que tome la variable independiente para poderla calcular o poderla hallar. Entonces, es importante tener claro este tipo de variables. ¿Listo? Decíamos que vamos a encontrar una relación entre dos variables y vamos a tratar de modelar esa relación mediante una ecuación. Aquí tenemos una muy común en matemáticas que dice y igual a más bx. Cuando hablamos de y, estamos hablando de una de las variables. En este caso, la variable dependiente. Esta variable depende de esta otra variable que es x. ¿Listo? Y aquí tenemos otras dos letras, donde este valor que acompaña a la x, en este caso vendría siendo la pendiente. Recuerden que la pendiente lo que hace es decirnos la inclinación que tiene la recta, es decir, si sube o si baja. Y en este caso el valor de A pues prácticamente es como el corte en el eje Y. Normalmente así lo conocemos en matemáticas, es una constante. Bueno, entonces, los diagramas de dispersión. Nosotros acá, en esta actividad, solicitamos al estudiante que realice un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Prácticamente es una gráfica. Es una gráfica que nos permite observar la relación que existe entre esas dos variables, ¿sí? Y ese tipo de relación nos va a dar diferentes gráficas. Por ejemplo, tenemos una gráfica de dispersión que puede ser lineal, es decir, cuando encontramos que los datos están estrechamente relacionados y el modelo o el comportamiento se puede graficar mediante una línea recta. Tenemos también modelos curvilíneos, los que son curvos. Acá, pues bueno, aparece circular, que es cuando encontramos comportamientos no lineales. Como también podemos encontrar datos demasiado dispersos en el plano cartesiano y por lo tanto, debido a esa dispersión que hay entre los valores,
pues no vamos a encontrar ninguna relación. Entonces ahí encontramos que sin relación. Nosotros vamos a trabajar estrechamente las gráficas de dispersión, en este caso, correlación lineal. Es decir, que vamos a trabajar este tipo de gráficos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Qué es la correlación? Bueno, aquí tenemos un concepto. Dice que la correlación entre dos variables busca determinar el grado de correlación que existe entre ellas. Se calcula con los coeficientes de correlación. Cuando estemos haciendo los cálculos de la correlación de variables, nosotros vamos a encontrar dos tipos de correlación. La correlación lineal positiva y la correlación lineal negativa. Esto es fácil de encontrar cuando ya tenemos la gráfica de dispersión. Ahora más adelante que estemos haciendo el ejercicio práctico, se van a dar cuenta a qué me refiero con este tipo de correlación. ¿Listo? Los tipos de correlación que vamos a trabajar, como son lineales, pues vamos a encontrar dos tipos. La correlación positiva, la correlación negativa. Hablamos de que la correlación es positiva porque aquí en la gráfica estamos observando una línea que tiene una tendencia de crecer, es decir, es creciente. Observamos que la línea está subiendo. Por lo tanto, decimos que la correlación sería positiva. Si encontramos que la línea tiene una tendencia a crecer, es decir, que va dirigida hacia abajo, pues decimos que la correlación tendría siendo negativa. ¿Listo? Eso con base a la parte de correlación. Sea positiva, sea negativa, aquí encontramos entonces los diferentes gráficos. ¿Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta? No, señor. Vale, perfecto. Entonces, cuando ya estemos realizando nuestras gráficas, nos vamos a dar cuenta que Excel nos va a botar unos datos interesantes dentro de la ecuación que nos va a permitir calcular algo llamado coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? En matemáticas lo nombramos como un R cuadrado, para que lo tengamos presente. Aquí hay una fórmula, pero pues realmente nosotros no vamos a hacer uso de la fórmula, pues vamos a trabajar directamente en Excel. Pero sí nos interesa saber ese coeficiente de determinación para qué nos sirve. Entonces prácticamente lo que nos va a decir es el porcentaje de la información recogida o, bueno, en este caso nos va a decir la confiabilidad del modelo matemático que relaciona esas dos variables. Entonces cuando lo calculemos, el R cuadrado, ese valor va a ser en decimal. Nosotros lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100 para pasarlo a porcentaje y vamos a tener, digamos, un grado de correlación con base a ese modelo matemático que estamos encontrando. Entonces, aquí tenemos el coeficiente de determinación. Luego encontramos el coeficiente de correlación. Y vamos a ver ese coeficiente de correlación que nos permite calcular. Bueno, entonces el coeficiente de correlación es similar al anterior. Incluso se calcula utilizando el coeficiente de determinación. Simplemente que vamos a extraer la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada al coeficiente de determinación, pues vamos a calcular el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación lineal, que también es llamado coeficiente de correlación de Pearson. Y este coeficiente tiene unos rangos, que más adelante les voy a mostrar, el cual nos va a permitir encontrar el tipo de correlación que existe, bueno, correlación lineal que existe entre esas dos variables. Es decir, si esa correlación es estrechamente confiable o no es confiable o aceptable, por decirlo así. Entonces vamos a observar la tabla para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Esperemos que aquí está cargando. Aquí está. Ahí tenemos una tablita. De igual manera, esto lo vamos a observar ahora en Excel. Yo lo tengo ahí listo para que ustedes puedan trabajar sin necesidad de estar mirando otro tipo de información. Cuando calculemos el coeficiente de correlación, que vuelvo y repito, es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, él nos va a botar un número en decimal. Ese decimal siempre va a tener valores entre 1 y menos 1, pasando obviamente por 0. Entonces, esos diferentes rangos que vamos a tener en los diferentes ejercicios
pues nos va a dar un valor y nosotros vamos a tener que dar una interpretación de esto. Es decir, si nos preguntan, en este caso, con base al coeficiente de correlación, ¿qué podemos decir de la correlación lineal entre esas dos variables? Nosotros vamos a decir que es una correlación perfecta si al extraer la raíz cuadrada del coeficiente de determinación nos da 1 o menos 1. Si el coeficiente de correlación está entre 0,90 y 1, entonces se va a decir que es una correlación excelente. Es decir, que hay, digamos, un modelo matemático estrechamente relacionado con esas dos variables, es decir, que es confiable. Tenemos una correlación aceptable entre valores entre 0,80 y 0,90. Si encontramos valores entre 0,83, 84, 85 antes de 0,90, pues vamos a decir que es aceptable. Es decir, digamos que está dentro de las posibles condiciones para poder tenerlo en cuenta. Pero ya luego vamos a encontrar una correlación regular entre valores de 0,60 y 0,80. Correlación mínima, 0,30, 0,60, o que no hay correlación entre valores de 0 y 0,30. ¿Listo? Estos valores de por sí siempre son positivos, ¿sí? Pero obviamente no podemos omitir que como los valores están entre 1 y menos 1, puedan que encontremos valores negativos. Van a ser exactamente igual a los positivos. Es decir, si usted le da, por ejemplo, menos 0,60, menos 0,61. Entonces, quítele el negativo prácticamente y lo ubica aquí en este rango y prácticamente podemos decir que es una correlación regular. Entonces, ahí no va a haber ningún problema. Incluso aquí está el rango, entonces está dentro de esos valores que vienen siendo casi similares a esto, para que lo tengamos presente en el momento de hacer ese cálculo. Y bueno, aquí ya encontramos unos ejemplos prácticos, pero ese ejemplo, pues, vamos a hacerlo ya directamente en Excel y vamos a trabajar, digamos, los valores que nos están brindando en la guía, pues, para ser un poco más precisos, ¿no? Entonces, aquí ya termina la primera parte de esta presentación. Les pregunto si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud con lo poquito que hemos estado explicando. Creo que no. Bueno, muy bien. Entonces pasemos a nuestra plantilla guía. Por favor, me confirma si en estos momentos están observando esta columna, este cuadro en Excel. Sí, señor. Vale, perfecto. Bueno. Dentro de la infografía que se les compartió en el foro, en el ejercicio número 3 nos aparece lo siguiente. Bueno, permítame, yo reviso aquí el chat. Listo, perfecto. Donde dice lo siguiente. Cada estudiante tiene que escoger un ejercicio a realizar. Como son 5 ejercicios, son 5 estudiantes, obviamente no se pueden repetir. Así que es importante que ingresen al foro y cuando estén haciendo sus respectivos aportes, sobre todo los aportes que tengan que ver con conceptos, tratemos en lo posible de no esperar a que el tutor les diga si está bien o está mal. ¿Sí? Porque cuando son conceptos, pues realmente en el OVA que les acabo de mostrar, pues está todo. Solamente se va a parafrasear o transcribir la información. Y si nos vamos a Google, pues vamos a encontrar la información más precisa, tal vez vamos a buscar unos sinónimos y los vamos a copiar, los vamos a pegar. En conclusión, pues es una información que creo que no necesita retroalimentación, ¿sí? Obviamente los ejercicios prácticos, como el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que ya hay que hacer cálculos, hay que hacer gráficas y hay que llegar a una conclusión, en eso sí, pues con mucho gusto estemos muy pendientes. Pero entonces yo les pido el favor de que mientras ustedes estén haciendo sus aportes, con todo lo que tenga que ver con conceptos, pues tratemos de subirlo, pero pues no esperemos hasta que el tutor nos dé una retroalimentación o la solicitemos, porque realmente creo que no es necesario. Y de paso, dejan un mensaje diciéndoles a sus compañeros pues que ustedes van a escoger tal numeral para hacer este ejercicio correspondiente al número 3. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos el primero. Bueno, ¿hay algún ejercicio en especial que quieren ustedes que hagamos? Estos son los que están en la guía. El 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Aprovechemos que estamos poquitos aquí y podemos revisar uno o dos, ya ustedes me dirán. Vamos a borrar esta gráfica porque eso es lo que vamos a explicar.
¿Alguno ya escogió de pronto un ejercicio para aprovechar de hacerlo acá? ¿O hacemos Yo el primero? escogí ese, profe, el de la temperatura media en grados centígrados. Perfecto. Y por aquí nos dice Marcela que el número 3. Listo. Te vamos a hacer el 1 y vamos a hacer el 3. ¿Listo? Para que quede clara la información. Yo voy a hacer el 1, lo voy a explicar, y al momento de hacer el 3, ya lo vamos a hacer entre todos. Ustedes me van diciendo qué fue lo que entendieron de toda esa explicación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos nuevamente a la infografía. En la infografía para este ejercicio nos piden el primero, hacer una gráfica de dispersión y determinar el tipo de relación entre las variables. Para poder hacer la gráfica, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seleccionar todo esto, ¿cierto? Tanto el título como los valores, ¿listo? Aquí en Excel vamos a ir donde dice insertar, ¿listo? Y vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Gráficos recomendados, de barra, lineal, circular. Y aquí vamos a encontrar este cuadrito que dice gráficas de dispersión, ¿sí? Vamos a darle clic en la flechita y aquí encontramos los diferentes gráficos de dispersión que hay, ¿listo? Vamos a escoger el primero. Le damos clic aquí al primero. Y listo, miren, ya tenemos nuestra gráfica de dispersión. Pero esa gráfica de dispersión pues está a medias. Hay que completarlo con lo siguiente. Una vez que ustedes tengan la gráfica, pues, bueno, aquí se me olvidó decirles algo importantísimo. Aquí el tutor, pues, en el momento en el que organizó, el director, perdón, cuando organizó este ejercicio, ya les está diciendo cuáles son las variables que van en X y cuáles son las variables que van en Y. Es decir, aquí estamos hablando de la temperatura, que está medida en grados centígrados y que está ubicada en el eje X. O sea que esa va en la parte horizontal. Y el volumen que depende del valor que tome la temperatura. Según la temperatura que tenga, en este caso, la cantidad de gas, bueno, aquí estamos hablando de temperatura a mediodía, la cantidad de gas consumida en algunas de las residencias. Entonces vamos a hablar que la cantidad de gas depende de la temperatura a la cual se encuentre en la residencia, ¿sí? Entonces mire que esta variable depende de esta. Por lo tanto, esta variable se va a ubicar en el eje Y, es decir, en el eje vertical. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, este en X, este en Y. O sea que aquí yo puedo colocar que esta es la variable independiente para tenerlo en cuenta y de pronto que no se me vaya a olvidar. Y esta es la variable dependiente. ¿Listo? Entonces ya tenemos esos dos datos que son interesantes. ¿Para qué? Vamos a irnos acá, en esta parte, permítame yo minimizo esto. Bueno, vamos aquí a la gráfica nuevamente, y aquí vamos a encontrar dos formatos, diseño y formato, ¿listo? Aquí en diseño, un ejemplo, ustedes graficaron, pero se dieron cuenta que aquí están los valores de X y aquí están los valores de Y, es decir, está al revés. ¿Cómo hago para ubicar estos valores que iban aquí en X y estos valores que iban acá en Y? Entonces van a ir aquí donde dice seleccionar datos, ¿listo? Y mire que aquí aparece algo que dice cambiar fila por columna, columna por fila. Entonces, en el momento en el que ustedes, por X o Y razón, aquí arranque con y aquí termine con X, y ustedes quieran cambiar las variables, pues simplemente lo que van a hacer es darle aquí donde dice cambiar fila o columna. Como aquí está bien ubicado, el primero está en X y el segundo está en Y, no voy a tener que hacer ninguna regla. O sea que ahí está bien. ¿Listo? Ahora vamos a darle aquí donde está el más y vamos a pedirle primero que nos muestre los títulos de cada eje. ¿Listo? Luego le vamos a pedir aquí que nos dibuje o nos grafique la línea de tendencia. ¿Sí? Yo les decía que habían diferentes tipos de gráficas de dispersión. Por ejemplo, tenemos la lineal, la exponencial, y bueno, tenemos otras opciones. Nosotros vamos a trabajar en la lineal, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Y vamos a darle clic donde dice más opciones. Vamos a darle clic acá. Una vez que le demos clic, nos va a aparecer este formato, donde corresponde a la línea, pero acá al final nos va a aparecer una información que va a ser importante al momento de hacer la gráfica, y es lo siguiente. Vamos a pedirle que
nos dé la ecuación, que prácticamente es el modelo matemático que nos piden en la guía. Y nos vamos a pedir también que nos calcule el R cuadrado, que ya saben, ya se acuerdan qué es el R cuadrado, ¿cierto? Listo, ya tenemos el modelo, ya tenemos el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación. Esto lo voy a ubicar aquí en la mitad. Yo voy a colocarlo aquí un poco más grande para que se observe bien. Creo que ahí se ve claramente, ¿cierto? Profe, ¿podría repetir cómo hizo para allá y y r al cuadrado? Perfecto. Voy repito. Aquí vamos a la gráfica. Le damos aquí donde está el más, ¿sí? Bajamos aquí donde dice línea de tendencia y le damos en la flechita. ¿Listo? Una vez que le demos en la flechita, vamos a darle donde dice más opciones. Nos va a salir este formato de Excel, donde deben primero corroborar que aquí aparezca lineal, luego bajan y seleccionan estos dos cuadritos, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Seleccionamos este y seleccionamos este. Acá pues nuevamente es el mensaje, pero yo ya lo tengo, entonces lo voy a borrar. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ok, muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, aquí pues lo que hice ya luego fue ir aquí a formato, colocarle un tamaño más grande, pues para que ustedes puedan observarlo. Bueno, ¿qué nos falta en esta gráfica? Bueno, aquí nos está apareciendo un título, que ese título pues no corresponde a esa gráfica, nosotros vamos a tener que hacer aquí un arreglo, tanto en el título de la gráfica como en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, aquí en el eje Y, ¿qué valores son los que, bueno, qué título o qué etiqueta le podemos colocar? Como estamos hablando del eje X, ¿cierto? El eje horizontal, aquí vamos a colocar temperatura. Temperatura, abro paréntesis y vamos a colocar que está en centígrados. Aquí grados centígrados. Cerramos paréntesis. Y aquí en el eje Y selecciono y vamos a colocar volumen. Abro paréntesis y ese volumen está en centímetros cúbicos. Listo. Ya sé que en X está la temperatura, en Y está el volumen. Pregunta, ¿qué título le podemos colocar a esta gráfica? Vámonos a la problemática. Dice, en una ciudad del norte de la costa de Colombia fue registrada la temperatura media del día y la cantidad de gas consumida en algunas residencias. Entonces podemos colocar Gas consumido, ¿no? gas, sí, gas consumido Consumo de gas. en Consumo de Sí, el gas. algunas... consumo de gas. Consumo de gas. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Espérame que se me perdió aquí el formato del título. Título de gráfico. Entonces acá podemos colocarle gas, consumo de gas, consumo de gas en algunas residencias según temperatura. Ahí está, ¿cierto? Entonces miren que ya si yo veo la gráfica, yo sé que la gráfica de dispersión lo que está haciendo es ver el consumo de gas en algunas residencias con respecto a la temperatura. Entonces encontramos la temperatura en X, el volumen en Y. Bueno, aquí el consumo, pues hay que tener en cuenta que es en volumen. Y ya tenemos nuestra gráfica de dispersión, donde nos están dando el modelo matemático y donde nos están dando el coeficiente de determinación. ¿Listo? Entonces, vámonos nuevamente a la infografía y con base a estos datos vamos a ver si podemos responder. Primera pregunta, diagrama. Ya está el diagrama. Determine el tipo de relación entre las variables. Decíamos que había dos tipos de relación lineal, positiva o negativa. Esta vendría siendo Negativa, negativa, ¿por qué? porque va decreciendo. Porque va decreciendo. Correlación lineal negativa. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestra primera pregunta resuelta con su gráfica. Encuentre el coeficiente de determinación y de correlación. Listo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de determinación según el modelo que tenemos acá?
0.8825. Es correcto. Entonces ya tenemos ese valor que nos están solicitando. Vamos a colocarlo por aquí. Arriba. Bueno, tenemos el coeficiente de determinación. Listo. Luego nos dicen que el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación decíamos que era ¿qué? La raíz cuadrada del dato de arriba. Entonces aquí yo le voy a decir a Excel, voy a colocar más, voy a escribir raíz, abro un paréntesis y selecciono mi dato que está acá. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente, ¿el que me hace? Me halla el valor de la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Voy a pedirle a Excel que me trabaje con unos 2 decimales. Yo creo que coloquemos 2 decimales, puede ser ahí. Listo, entonces ya tenemos estos dos valores. Ya hicimos el ítem ¿qué? El ítem B. Ítem C, determina el modelo matemático que permita predecir el efecto de una variable sobre la otra. ¿Es confiable? Entonces, el modelo matemático ya está. Y es igual a menos 0,551x más 8,9618. ¿Listo? El coeficiente de correlación, les decía que podemos hundir aquí más, seleccionamos este valor y lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Si yo lo multiplico por 100, me está dando aquí un porcentaje. Y en este caso me dice si esta ecuación es confiable. ¿Será que es confiable? Podríamos decir que sí porque tiene el 88%. ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno. Pero realmente el que me permite ser más preciso en esta pregunta es el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces el coeficiente de correlación, recuerdan que yo les hablaba de esta tablita. Vamos a colocarla por acá arriba. Esta tablita pues yo también se las voy a compartir para que ustedes la tengan. Y esto lo que nos va a decir es si la correlación es buena o si es mala. Por ejemplo, acá me dio 0,94 el coeficiente de correlación. Como me dio 0,94, ¿en qué rango queda ubicado? Entre 0,90 y 1, ¿cierto? Sí, en la excelente. Entonces Una quiere decir correlación excelente. que es una correlación excelente, lo que quiere decir que este modelo es confiable, lo que nos lleva a que podemos hacer predicciones de el volumen o el gas consumido en las residencias a partir de la temperatura que se encuentra en la residencia. O sea, que podemos predecir valores porque el coeficiente de correlación nos lo está diciendo, en este caso porque es excelente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por el momento no creo. No, Pues por no, mi parte no. Vale, No, perfecto. profesor. Entonces acá nos dice, determina el grado de relación de las variables. Entonces aquí ya decimos que es una correlación lineal negativa y que la correlación es excelente porque el coeficiente de correlación está entre 0,90 y 1. Entonces miren que aquí, pues prácticamente con esta gráfica y con estos dos valores, podemos responder todo. Entonces ahí terminaría el ejercicio correspondiente al número 3 de la guía para el estudiante que trabajó el ejercicio número 1. Aprovechemos de una vez que por aquí alguien nos dijo que trabajamos el número 3. Bueno, y nos cae como anillo al dedo porque el número 3 exactamente tiene lo que yo les hablaba hace rato. Que las horas, bueno, la variable horas está en el eje X y que los computadores con defectos están en el eje Y. Entonces, miremos la problemática. En una empresa se desea verificar la calidad de los computadores con defectos de montaje tiene relación con las horas trabajadas. Bueno, entonces aquí lo que están diciendo es que la calidad de cada uno de los computadores depende de las horas trabajadas, ¿sí? O sea que en este caso las horas son la variable independiente y los defectos que tienen cada uno de los computadores depende de la cantidad del tiempo. O sea que esta vendría siendo la variable dependiente. ¿Me hizo entender? Y aquí, variable independiente.
variable independiente. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, señor. Vale, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica de dispersión. Selecciono mis valores, ¿cierto? Me voy acá donde dice insertar. Busco el cuadrito que está aquí en esta parte. Escogemos el primer gráfico, ¿sí? Aquí vamos a observar aquí de forma rápida. Tenemos valores de 5 a 10. Los valores de 5 a 10. Valores de 5 a 10. Y aquí tenemos valores de... Bueno, vamos a ir acá a seleccionar datos, ¿sí? Y vamos a darle aquí donde dice cambiar fila y columna. Ah, pero aquí hay un problemita con esto. Permítame un momento. Vamos a darle a quitar acá. Porque aquí se nos troca la información. Vamos a ver. Modificar. Bueno, vamos a hacer el cambio aquí a ver qué pasa. Nombre de la serie, bueno, eso no nos interesa. Valores de X. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a repetirlo pues para que lo tengamos presente. Vamos a darle clic a la gráfica. Vamos a darle clic donde dice seleccionar datos. Y vamos a darle clic aquí donde dice modificar. ¿Listo? Acá arriba no vamos a modificar nada, eso ahorita lo hacemos, que es simplemente cambiarle el título a la gráfica de dispersión. ¿Qué nos está pidiendo él acá? Que seleccionemos los valores que están en X, ¿cierto? Voy a borrar eso. Le doy clic aquí y selecciono los valores que están en X, que vendrían siendo estos. ¿Correcto? Y luego vengo y borro acá, miren que acá estaba, lo que acabé de colocar arriba está acá abajo. Entonces, miren que sí estaba al revés. Entonces, borro acá, selecciono la flechita y seleccionamos los valores de Y. Y le damos a aceptar. Aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica de dispersión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Entonces, señor. listo. Entonces, para que lo tengamos presente, cuando nos toque cambiar las variables, ya saben en qué parte lo podemos hacer de forma, digamos, rápida. Vamos aquí donde dice más, títulos de los ejes. Vamos a decirle que nos muestre la línea. Le vamos a pedir también que sea lineal. Y vamos aquí donde dice más opciones. Lineal. Que nos muestre la gráfica, perdón, la ecuación de la gráfica y el R cuadrado. Cerramos acá. Seleccionamos este cuadrito. Voy a ubicarlo por acá. Ubicémoslo por acá. Y vamos a colocarlo más grande porque depende todo esto. Bueno, listo. Entonces, primera pregunta. Lo subimos, venga, yo copio esto. Control C. Y Control V. Nos pide que hagamos una gráfica de dispersión. Aquí está la gráfica de dispersión. ¿Listo? ¿Qué nos falta acomodar aquí? El eje X. ¿Quién va aquí en el eje X? Horas de trabajo. Y aquí en el eje Y ubicamos computadores con defectos. Computadores con defectos. Ya tenemos el eje X, ya tenemos el eje X y el eje Y. ¿Qué título le podemos colocar a esta gráfica? Yo le voy a colocar el siguiente. Calidad de los computadores con defectos. Calidad de computadores con respecto a horas de trabajo, ¿no? Con respecto, sí, o en relación con las horas trabajadas. Bien en relación. Calidad de computadores con defectos en relación con las horas trabajadas. Sí, yo creo que así queda bien. Mira que igual todo tiene que salir de aquí. No hay un título que sea
digamos, cerrar. Esto es muy abierto, según lo que se interprete. Entonces, aquí hay muchas formas de poder colocar los tipos, ¿listo? O incluso pueden ser más específicos o más generales. Por eso no va a haber ningún problema. Bueno, como ya tenemos la gráfica de dispersión, pasamos a... Regálenme un momentico. Bueno, continuemos. Entonces dice, encuentre el coeficiente de determinación. Listo, el coeficiente ya nos lo dan. Es 0,1598, 0,1598. Listo, ahí lo tenemos. Tengo aquí centrado en negrilla. Vamos a pedirle ahora a Excel que nos coja este valor y nos lo convierte a porcentaje. Esta es otra forma de hacerlo de punto más rápido, sin multiplicar por 100. Miren que el coeficiente de determinación es bajito, ¿no? El 16%. O sea que este modelo matemático no es del todo confiable. Luego vamos a calcular el coeficiente de correlación. Entonces le doy más, escribo raíz, abro paréntesis, selecciono mi número, cierro paréntesis, enter. Bueno, continuemos. Hay mucho ruido por acá, pero bueno. Les decía que ya tenemos el coeficiente de correlación, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí con 2 decimales. Ahí puede ser. Listo. Determine el modelo matemático. Bueno, ya tenemos el modelo matemático. 0,2382 más x más 5,64. El tipo de relación. Entonces aquí vamos a colocar correlación lineal positiva porque en este caso pues la gráfica sube. En caso de que ustedes no estén muy seguros si es positiva o negativa, el número que tenga la X siempre tiene un signo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este número que está acompañando la X es positivo. O sea que en este caso es positiva, o sea que sube. Miremos que en la anterior el número que acompañaba a la X era negativa. O sea que esa baja. ¿Listo? Entonces, de pronto como por si ustedes llegan a ver esa gráfica y como que no saben o no están muy seguros si va para arriba o va para abajo, porque muchas veces vamos a encontrar una inclinación muy pequeña por la pendiente. Entonces el signo nos va a facilitar eso. ¿Listo? Bueno, ¿el modelo es confiable? Pues aquí yo puedo decir que no es confiable porque el porcentaje es muy bajito. Determine el grado de correlación entre las variables. Entonces lo que hago yo es buscar esta tablita, control C, control V, y observamos. El coeficiente de correlación me dio 0,40. ¿En qué parte queda ubicado ese valor? Cero y 0,30. No hay correlación. Ah, no, perdón. 0,30 y En correlación 0,60. mínima. Es Mínima. correlación mínima, ¿cierto? Entre 0,30 y 0,60. O sea que aquí es donde ya alguna predicción que yo haga con respecto a estas dos variables, miren que no van a ser tan confiables. Entonces aquí yo, digamos que me puedo abstener a llegar a una conclusión y puedo decir, debido a que el coeficiente de determinación nos arrojó un porcentaje bajo y la correlación lineal entre las dos variables es mínima, no es confiable hacer una predicción de los computadores defectuosos con respecto a las horas. ¿Hasta ahí entonces todo claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces aquí ya terminamos este ejercicio. Miren que está súper sencillo. Ya ustedes pues trabajarán con los otros problemas que observan acá y pues cualquier sugerencia que le puedan hacer a un compañero pues no hay ningún problema. Pasamos al ejercicio número 4. Similar. Exactamente lo mismo, solo que en este caso necesitamos hacer una especie de conclusión. Es decir, vamos a estos valores que vamos a calcular,
a tratar de relacionarlos con la problemática que estamos trabajando en todo el curso y pues poder de pronto llegar a predicciones o dar alguna estimación. ¿Listo? Entonces, en esta parte, bueno, nos piden que primero identifiquemos las dos variables. Recuerden que ustedes deben escoger dos variables de las que tenemos en la base de datos. Esas dos variables tienen que ser variables cuantitativas, numéricas. Cuantitativas pueden ser discretas o continuas, no hay ningún problema, pero que sean números. Luego de eso van a identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Yo aquí escogí dos variables, peatón y fallecidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con base a esto, ¿cuál creen ustedes que puede ser la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Cuando hablo aquí de peatón, estamos hablando de todos los accidentados, o bueno, las personas, que en este caso fueron peatones, que están involucrados en accidente de tránsito. Y aquí vamos a encontrar los fallecidos en enero y febrero del 2019. Es difícil encontrar una relación, ¿cierto? Pero debemos hacerlo. O sea, ¿quién depende de quién en este caso? El peatón depende de los fallecidos, creo yo, ¿no? El peatón depende de los fallecidos. Puede ser. Porque digamos es como una de los subgrupos que hay de todos, porque algunos murieron en otras formas. De otra Algunos forma. en Bueno. cicla y este es el peatón, pienso yo. Aquí realmente necesitamos más información. Es decir, ver exactamente si este peatón fueron fallecidos o accidentados. ¿Listo? Espérenme, yo busco aquí en la guía rapidito porque ese dato no lo tengo aquí. Se me olvidó tenerlo pues para poder aclarar realmente si eso no es variable dependiente o independiente. Entonces permítanme un momentico. Vamos a pausar aquí la grabación. Partiendo de que esta variable son los fallecidos, pero peatones, y estos son fallecidos de manera general, ¿cierto? Entonces, en este caso, fallecidos va a depender de los fallecidos general. Entonces, aquí vamos a colocar variable dependiente. Y aquí vamos a colocar variable independiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor lo voy a ubicar en X y este valor lo voy a ubicar en Y. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Creo que sí. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte lista donde nos dicen que identifiquemos las dos variables. B, realice la gráfica de dispersión. Para la gráfica de dispersión, bueno, yo selecciono aquí mis valores. Vamos aquí donde dice insertar, dispersión, ¿sí? Acá pues ya sabemos que tenemos un error, ¿cierto? Un error con los ejes. Porque él siempre me va a tomar el primero en X y el segundo en Y, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el arreglo acá. A ver, permítame, yo subo esto. Esta gráfica me quedó muy... Bueno, entonces continuamos. Qué pena con ustedes. Tenemos aquí la gráfica y, bueno, yo les decía, esto está en X y esto está en Y. Por lo general siempre Excel lo hace por defecto. Entonces vamos a acomodar. Vamos donde está, le damos clic aquí a la gráfica, luego vamos aquí donde dice diseño. Vamos a darle aquí donde dice datos.
vamos a seleccionar aquí modificar, quitamos estos valores de X y le pedimos que seleccione estos de acá, Control Shift abajo, y luego le pedimos que nos quite estos valores que estaban aquí en Y y los seleccionamos con Control Shift abajo, le damos a aceptar, aceptar y listo. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. Vemos que ya automáticamente se modifica. Vamos aquí donde está el más, pedimos que nos coloque los títulos, que nos dé la gráfica, en este caso la línea de tendencia. Listo, vamos a darle más opciones. Vamos a pedirle que nos muestre la ecuación, que nos muestre el R cuadrado y listo. Aquí hay algo bueno para analizar y es que tenemos un dato que está demasiado disperso con base a los datos que tenemos aquí en la gráfica. Miren que si este dato lo quitamos, pues prácticamente aquí me va a quedar una gráfica perfectamente lineal, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, de igual manera, nosotros no podemos modificar esos datos, tenemos que trabajar tal cual con la base de datos. ¿Sí? Pero pues muchas veces en esta parte, pues es muy bueno hacer ese tipo de análisis y algunos valores, pues por su defecto vamos a tener que de pronto modificarlos si no, digamos, afectan el estudio que se esté haciendo. En este caso, pues afecta demasiado, pero no podemos cambiar los datos. Vamos a trabajar exactamente con lo que está ahí, ¿listo? Entonces, ya saben aquí que van a ubicar, en este caso la variable X, la variable Y, acá pues van a colocar el título correspondiente a lo que ustedes consideren que están relacionando con estas dos variables, ¿sí? Eso sí ya se los dejo de tarea. Y bueno, nos vamos ya a lo que nos concierne. Vamos aquí a colocar esto más grande. Y ya hicimos entonces nuestra gráfica de dispersión. Bueno, dice que determine el coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación. Entonces el coeficiente de determinación, pues ya sabemos que es 0,477. Que el coeficiente de correlación es más raíz, abro paréntesis, escojo el primer valor y es de 0,69, ¿sí? Ya tenemos estos dos valores, luego nos piden que encuentre el modelo matemático, tenemos el modelo matemático, nos preguntan si es confiable o no es confiable, si aquí le pedimos a Excel que nos arroje este valor en porcentaje, vamos a encontrar aquí, que es de un 48%, ¿sí? Aquí les sugiero que trabajen con, o sea, valores confiables, que ustedes consideren que sean confiables, por lo menos del 60% para arriba. De lo contrario, 48% es bajito, ¿listo? Pero, obviamente, como tenemos el coeficiente de correlación, él es el que nos va a decir realmente la correlación que existe entre esas dos variables, es decir, si es buena o si no es buena. Y en este caso, encontramos que 0,69 se encuentra en una correlación regular. Regular. ¿Sí? ¿Por aquí alguien activó el micrófono? Bueno, creo que no. Entonces, para finalizar, encontramos que el tipo de correlación es una correlación regular. O sea que para hacer de pronto hacer una especie de estimación o usar la fórmula para llegar a analizar un valor futuro, pues no es del todo confiable por este valor que estamos trabajando, que está muy disperso. ¿Listo? Tenemos que finalmente relacionar la información obtenida con el problema. Entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere decir qué conclusión? Porque prácticamente es una conclusión. Podemos sacar con estos valores que tenemos acá. Los escucho. ¿Alguien quiere activar el micrófono? O alguien que haya escogido este ejercicio de una vez nos dice, le decimos si está bien o está mal y eso lo coloca en el trabajo para que lo suba. O sea que en este caso este estudiante pues no estaría esperando una retroalimentación de mi parte. ¿Nadie? ¿O por el chat?
Yo en el punto anterior sí había escogido la del computador, pero vi que lo hice mal. Ah, listo. Entonces, bueno, Aquí, pero en ya. este no me he pasado a este punto. Vale, perfecto. ¿Pero alguien quiere de pronto estimar algo? ¿Qué relación podemos sacar con base a la problemática, no? ¿Es positiva? Es positiva, sí. ¿Qué más? Que la correlación es positiva. La correlación lineal es positiva. Que el coeficiente de determinación está en un 48%, es decir, que es muy bajito. Que el coeficiente de correlación Es regular. es regular, por lo tanto, hacer predicciones con esas dos variables no tendría ningún sentido porque no hay una correlación excelente o aceptable. Por lo tanto, que no nos sirve para analizar la problemática. Y independientemente de que no nos sirva para analizar la problemática, miren que esa información por lo menos nos da una precisión de que estas dos variables tal vez no nos sirvan para nosotros poder estimar algún futuro, ¿cierto? Pero sí otras variables, que eso lo van a hacer pues los demás estudiantes y ahí van a estar relacionando otro tipo de variables y podemos encontrar algunas que sí estén estrechamente relacionadas como otras que no. ¿Listo? Bueno, entonces ya una vez explicado el ejercicio 3 y el ejercicio 4, voy a compartirles aquí de forma rápida la guía de actividades para que tengan en cuenta que la consolidación de la información debe entregarse de la siguiente manera. Un archivo en PDF que cumpla con las normas APA, que contenga portada, introducción, justificación, objetivos, el mapa mental, la definición de los conceptos. Recuerden que estos dos lo pueden utilizar con base a LOA que les compartí ahora, que igual también se los voy a compartir en el foro por mensajería interna y por el Skype. El ejercicio práctico que hicimos con su respectivo análisis y pues obviamente en este caso el ejercicio, bueno, aquí hablamos del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Conclusiones finales con respecto a los objetivos, ¿no? Estas conclusiones son diferentes a las conclusiones que encontramos en las actividades del ejercicio 3 y el ejercicio 4, para que lo tengan presente. Y estas conclusiones ya responden a los objetivos del trabajo. Finalmente, las referencias bibliográficas y subimos el trabajo. Eso para que lo tengan presente. Yo en estos momentos me estoy tomando la tareita de estar calificando los trabajos del paso 4 y encuentro que hay estudiantes que lo suben en Excel, que incluso lo suben en Word. Y la guía es muy estricta, ¿no? PDF. Es para que lo tengamos por favor presente. Entonces con eso terminamos esta webconferencia. Espero que todas las dudas hayan quedado claras y espero que toda esta información les sirva para que ustedes puedan completar o terminar su trabajo correspondiente al paso número 4. Muchísimas gracias.